¿Sabes que existen formas de perder peso sin cirugía, sin cicatrices y con una recuperación rápida? Hoy vamos a explicar las técnicas endoscópicas existentes en la actualidad para perder peso. ¿Cuándo es la mejor opción y sobre todo cuándo podría ser importante para ti? Quédate hasta el final porque daremos las claves para ver si estos procedimientos están indicados para ti. Las diferentes técnicas de endoscopia bariátrica son procedimientos mínimamente invasivos. ¿Qué quiere decir mínimamente invasivo? Quiere decir que tiene bastante menos riesgos, son muy efectivos y son bastante seguros cuando los comparamos con otros procedimientos como son las técnicas quirúrgicas, el bypass o la manga gástrica. Para estas técnicas utilizamos un endoscopio, que es un tubo flexible que se introduce a través de la boca, llegamos al estómago y a partir de ahí disponemos de varias posibilidades para realización de endoscopia bariátrica enfocada a la pérdida de peso. Estas técnicas, de las que hablaremos un poco más adelante en este vídeo, se resumen básicamente en dos. Por un lado, balones intragástricos, que son dispositivos de silicona que se quedan introducidos en el estómago durante un tiempo determinado, y técnicas de plicatura, técnicas de suturas a nivel interno del estómago, las cuales reducen el volumen del estómago sin necesidad de cirugía. Las ventajas que ofrecen estas técnicas son básicamente que, comparado con la cirugía, no va a provocar cortes, no va a dejar cicatrices externas y, sobre todo, la recuperación va a ser muchísimo más rápida que en una cirugía convencional. Además, y no menos importante, el riesgo de complicaciones con estas técnicas es bastante menor que con las técnicas quirúrgicas y el procedimiento, la recuperación suele ser mucho más rápida. La hospitalización no va más allá de 24 horas después del procedimiento. ¿Para quién están indicadas estas técnicas? Pues las técnicas de endoscopia bariátrica son ideales para personas que tienen un índice de masa corporal, que es una fórmula en la que se mide el peso partido por la talla al cuadrado, que oscila entre 27 y 40. No está indicado para personas con índice de masa corporal por encima de 40, que son los que llamamos obesidad mórbida, ya que ahí la indicación más clara y más precisa serían técnicas quirúrgicas. Sin embargo, también hay indicación para personas que se van a someter a una cirugía y que tienen una obesidad muy alta, un índice de masa corporal muy alto, para reducir ese índice de masa corporal, para reducir peso como puente, como paso previo antes de una cirugía. Por supuesto, también está indicado si el paciente, por algún motivo, rechaza la intervención quirúrgica. Ahora hablaremos de la técnica de colocación del balón intragástrico. El procedimiento suele durar unos 30 minutos y se realiza a través de una endoscopia. El procedimiento se realiza siempre con sedación, el paciente está sedado, siempre muy parecido a un procedimiento de una endoscopia digestiva alta diagnóstica convencional que realizamos todos los días para nuestros diagnósticos de aparato digestivo. El endoscopio entra por la boca, llegamos al estómago, revisamos que no haya ninguna patología, que no haya ninguna contraindicación y, si es así, procedemos a meter un catéter en el cual el balón intragástrico suele venir colapsado, suele venir plegado y lo rellenamos con una sustancia, con líquidos, con suero fisiológico, alrededor de 450, 500, 600 mililitros de suero fisiológico, al cual le inyectamos también una sustancia de color azul, que llamamos azul de metileno, que nos va a servir para el futuro, para durante el tiempo que el balón esté insertado en el estómago, ver de forma muy clara y muy sencilla si ha habido alguna complicación, si el balón se ha roto. Este balón queda introducido en el estómago y lo mantenemos durante un periodo que oscila entre 6 y 12 meses, dependiendo un poco las características del paciente y la característica del propio balón. Durante este tiempo, el balón hará una función de ocupación del estómago. El volumen del estómago es similar, pero está ocupado por una esfera llena de líquido que le manda una información a nuestro cerebro que ese estómago está lleno, con lo cual no debe de
llenarlo más de comida, quita, disminuye bastante la sensación de hambre y da una sensación de estar saciado. El principal problema que tiene la implantación de balones intragástricos es la adaptación, que es necesaria, es obligatoria. Nuestro cuerpo se tiene que adaptar a una situación nueva que pasa de tener un estómago vacío a tener una ocupación por una esfera, como digo, de unos 500 mililitros de líquido. Entonces, los primeros días aparecen indefectiblemente, es muy frecuente, pacientes con más intensidad, pacientes con menos intensidad, pero aparecen una serie de síntomas que suelen ser náuseas, vómitos, calambres en el estómago, sensación de estar completamente lleno, de plenitud, que si bien son muy frecuentes y son muy manejables con fármacos y con ciertas pautas de dieta durante los primeros días después de haber implantado un balón intragástrico, suelen desaparecer con el paso de los pocos días, 2, 3, 4 días a lo sumo. A partir de ahí, nuestro cuerpo se ha adaptado y el paciente puede empezar ya a hacer la dieta y las pautas que nosotros le marquemos para durante todo el tiempo que va a estar implantado el balón intragástrico. Ahora hablaremos de las técnicas de sutura. Si bien existen varias técnicas, método Pose, método Endomanga, el Endosleeve, el método Apollo, son técnicas que en sí consisten en suturar de forma interna a través de la propia pared del estómago toda la mucosa gástrica y todo el espesor de la pared gástrica para así conseguir una reducción de ese volumen del estómago. Las técnicas son diferentes, pero el resultado que esperamos es el mismo, que es reducir ese volumen de estómago y permitir una menor acomodación, que la comida le cueste más trabajo ser vaciada, ser expulsada desde el estómago hasta el duodeno, con lo cual también va a dar una sensación de saciedad. Jugamos con la saciedad, jugamos con la reducción de volumen y jugamos con la motilidad del estómago cuando hacemos alguna de estas técnicas. Tanto el endomanga como el endosleeve, el Apollo, son técnicas que son más complejas que la colocación de un balón intragástrico, evidentemente. Aquí estamos suturando, estamos haciendo lo que hacen los cirujanos desde fuera, a través de una laparoscopia. Nosotros, los endoscopistas, lo hacemos de forma interna, a través de un endoscopio. Desde ese mismo endoscopio, por dentro, suturamos ese estómago hasta conseguir esa reducción que estamos hablando. Este procedimiento suele durar unos 45 minutos, 60 minutos a lo sumo. Y también la recuperación es infinitamente más rápida que en cualquier técnica quirúrgica al uso. Probablemente no más allá de 24 horas sea necesaria una hospitalización, un internamiento del paciente antes de darle el alta después de un procedimiento de plicatura, después de un procedimiento de sutura endoscópica. Siempre esto es así, hay unas horas primeras de vigilancia para iniciar tolerancia a líquidos, ver cómo ha respondido el paciente y, por supuesto, ver si ha habido alguna complicación dentro del procedimiento. Si no es así, que suele ser la mayoría de los casos, el paciente puede ser dado de alta al día siguiente o incluso ese mismo día a última hora de la tarde. Estas técnicas, tanto el endosleeve como el endomanga, tienen la ventaja con respecto a los balones intragástricos que el postoperatorio, inmediatamente después del procedimiento, suelen ser menos sintomáticas. No suelen aparecer, o al menos no aparecen con esa frecuencia y con esa intensidad, esas náuseas, esos vómitos, esa hinchazón, esa plenitud que aparece justo después de una implantación de un balón intragástrico. Sin embargo, en contra, comparándolos con los balones intragástricos, son técnicas que sí reducimos, sí modificamos anatómicamente un estómago. Con lo cual, hay que tener en cuenta estas técnicas de cara a posibilidades futuras y a tratamientos futuros en ese mismo paciente. Todas estas técnicas no tienen ningún sentido si no hay un acompañamiento del paciente durante un tiempo prolongado. Acompañamiento me refiero a tratamiento nutricional y sobre todo acompañamiento psicológico. Muchos problemas de obesidad y de sobrepeso son por malos comportamientos, malos hábitos, malas relaciones con la comida, con respecto a horarios, con respecto a cantidades, con respecto a creer que sabemos que es sano o que comemos menos de la cuenta, muchas veces
valoramos la cantidad de comida que ingerimos. Entonces, siempre hacer un seguimiento, por supuesto nutricional, con pautas de qué comer, cuánto comer, qué cantidades, cuándo, con qué orden, y fundamentalmente también psicológico, de apoyar al paciente para no volver a cometer esos errores que lo ha traído a nuestra consulta, pues es absolutamente básico que tratamientos endoscópicos para la obesidad, sea con balón, sea con suturas, sean siempre acompañados de este seguimiento. En nuestra clínica, en Instituto Digestivo, no recomendamos que este seguimiento sea menos de un año, año y medio. ¿Por qué? Porque al paciente le estamos cambiando sus pautas, le estamos cambiando sus hábitos, le estamos haciendo ver que hay una nueva forma de vida, una nueva relación con la comida. Esto lo que va a hacer es que los resultados que se consigan con la pérdida de peso durante el tiempo, o bien que esté el balón colocado, o bien que las suturas estén bien tensas, bien apretadas, va a hacer que esos resultados se mantengan en el tiempo, porque el paciente va a haber cambiado sus hábitos y va a haber cambiado sota caballo rey de cosas que hacía antes de hacerse el procedimiento a las que va a hacer después. Por eso es absolutamente fundamental, no sirve absolutamente de nada realizarse una técnica de endoscopia bariátrica si después no va a haber un seguimiento adecuado. Habitualmente, hoy en día, prácticamente todos los centros que nos dedicamos al tratamiento de la obesidad lo ofrecemos y es una cosa que es absolutamente obligatoria. Si un paciente nos dice que no va a venir, probablemente no le recomendemos que se realice este procedimiento. El paciente tiene que ser muy consecuente, el principal actor de la película es el paciente que tenemos delante y nosotros tenemos la misión de no solamente realizarle el procedimiento, sino acompañarle en el camino, mostrarle dónde están esas vallas para que no las salte y que se pueda mover de una a otra de una forma totalmente segura y totalmente duradera. En cuanto a los resultados que se consiguen, la respuesta es muy variable. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, los resultados van a depender de la adherencia del paciente al tratamiento, de las ganas que tenga el paciente de hacer el tratamiento. Esto parece sorprendente, pero hay muchos pacientes que no se adhieren, no siguen las pautas que nosotros le marcamos. Se realizan una de estas técnicas de endoscopia bariátrica y después no hacen el seguimiento. Bueno, pues entonces los resultados evidentemente van a ser malos, no va a servir de nada. Si se hace un seguimiento correcto en centros como el nuestro, como Instituto Digestivo, que llevamos más de 20 años realizando este tipo de técnicas y sabemos muy bien cómo actuar, cómo hacer este seguimiento, cómo acompañar al paciente, los resultados suelen oscilar entre una pérdida de un 10-20% del peso corporal inicial. Esto, insisto, que es muy variable y va a depender de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tenga poco exceso de peso que un paciente que tenga muchísimo exceso de peso. No hay que marcarse un objetivo, esto es muy importante y esto se lo repito yo constantemente a mis pacientes, no hay que marcarse un objetivo de un peso que diga la báscula, porque eso es un dato más, pero va oscilando al cabo del día, al cabo de las semanas y al cabo de los meses. Hay que marcarse unos objetivos de pérdida de peso a medio y largo plazo. Y sobre todo que esta pérdida de peso consiga que el paciente tenga salud. No estamos buscando que el paciente esté más guapo, estamos buscando que el paciente sea saludable y que deje de tener enfermedades y problemas relacionados con la obesidad. Deje de ser hipertenso, deje de tener azúcar, no tenga problemas con el colesterol, sus coronarias funcionen bien, sea más ágil a la hora de hacer ejercicio, a la hora de moverse, con lo cual al final es una bola de nieve, es una pescadilla que se muerde la cola con un refuerzo muy positivo en este sentido. En resumen, las diferentes técnicas de endoscopia bariátrica, de endoscopia para la pérdida de peso en pacientes con obesidad, son técnicas que son seguras, son rápidas y son eficaces para lograr el objetivo siempre que se hagan bien. Por eso lo más importante siempre es acudir a centros especializados, centros que tengan mucha experiencia en tratar a estos pacientes con un diferente abanico de posibilidades. Al final la indicación es muy individual, cada paciente necesita una técnica diferente y no todos los pacientes son buenos candidatos a técnicas de endoscopia bariátrica. Nosotros, los especialistas en aparato digestivo, somos adecuados para
orientar al paciente hacia qué tipo de tratamiento, qué tipo de seguimiento, qué tipo de pautas, qué tipo de técnicas realizarle para intentar conseguir sus objetivos. Así, como digo, lo más importante es la personalización del tratamiento y el manejo absolutamente personal de cada caso en concreto. Para eso, nada más, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.